Amén, Dios les bendiga. Busquemos allí juntos en la Biblia Génesis 11. Esto que vamos a leer, ¿sí?, tiene como título La Torre de Babel. Amén. Si lo encontró, diga amén. Amén. Bien, vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Del 1 al 9 vamos a leer. Dice: hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una ciudad, una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas, así los dispersó por todo el mundo. Amén. Esto ocurre, lo que estamos leyendo, después del diluvio, ¿sí? Un nuevo comienzo, estaba allí la familia, los descendientes de Noé, y el Señor les había dado una orden en Génesis 9:1. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Amén. Les había dado una orden clara. Tenían que llenar la tierra. Amén. Y acá lo que estamos leyendo todo lo contrario, ¿sí? Porque ¿qué dice allí? Hay algo bueno de todo esto que yo lo veía como bueno, es que dice: el pueblo estaba todo unido. Qué lindo es cuando el pueblo del Señor está unido, cuando la iglesia está unida, ¿no? Pero tenían un propósito que no era lo que el Señor les había dejado establecido. Él los había mandado a que se multiplicaran y que llenaran la tierra. Y ellos, fíjense en que, como dice la palabra, hablaban el mismo idioma, yo me los imagino, no eran muchos, pero es mi imaginación que ellos decían: vamos, hagamos el ladrillo. Y se ponían de acuerdo: ustedes hacen los ladrillos, nosotros los vamos a pasar por el fuego, nosotros vamos pegando el ladrillo, hacemos la mezcla. Y luego cuando ustedes construyen, no sé, alguna vez ha hecho una pared, ¿sí? Entonces yo decía: están unidos, están todos trabajando para lo que se propusieron, hacer una torre. Y dice que querían llegar al cielo. Entonces cuando nosotros vemos todo esto, nosotros decimos: sí, hay unión, pero en esa unión hay desobediencia. Principalmente estamos viendo desobediencia, rebelión a Dios. Él les había dicho muy claro lo que tenían que hacer. Y el pueblo estaba desobedeciendo el mandato que Dios les había dado. Dice que para que fueran famosos. O sea, ¿qué querían ellos? Reconocimiento. Querían exaltarse ellos mismos. Y allí es donde está el peor de los pecados, ¿no? Cuando queremos ponernos en el lugar que le corresponde al Señor. Allí es cuando nosotros vemos que la unidad no servía porque había desobediencia. ¿Estaban todos juntos trabajando por un propósito? Sí, pero no era el propósito que Dios les había mandado. Entonces ahí, cuando yo leía esta porción de la palabra, lo llevaba a nuestra vida aquí en la iglesia, como hijos de Dios, ¿sí? Lo más lindo es ver una iglesia unida, con un propósito en el Señor, con un propósito en Cristo. Y cuando nosotros decimos: sí, la iglesia, sí, tiene que ser unida, pero tenemos que reflejar lo que dice el Señor.
Una iglesia unida tiene que respetar los mandamientos y guardar los mandamientos del Señor. La verdadera unión, ¿sí?, nace de la verdad. Y estos jueves hemos estado aprendiendo que cuál es la verdad. Cristo, Jesús. La verdad la tenemos aquí, en nuestra Biblia. La palabra del Señor es verdad. Si nosotros seguimos la palabra del Señor, seguimos a Jesús, estamos unidos en un mismo propósito. Que nuestra cabeza es Cristo y nosotros como iglesia unida seguimos lo que el Señor nos ha dejado escrito. Como iglesia la verdad que es muy lindo poder ser unidos, tener una unidad. Cuando pensaba esto yo decía, cuando festejamos y celebramos el Día del Niño, los magos, cuando salimos a evangelizar, cuando hacemos o vienen los niños y ONN, este último proyecto que se estuvo trabajando en la iglesia, toda la iglesia estaba unida con un propósito. Que el propósito como iglesia, ¿cuál es? Llevar la palabra del Señor a toda criatura, la gran comisión. Ese es el propósito que tenemos como iglesia. Tenemos que estar unidos por la verdad y llevar la palabra del Señor. Cuando vienen los niños y podemos ver cómo juegan, podemos compartir un chocolate, podemos darles un caramelo, ¿es importante? Es importante. Podemos decirle, aquí tienen para que puedan compartir facturas que a ellos les gusta, el chisito, todo lo que al niño le gusta nos alegra, por supuesto que nos da felicidad. Pero ese no es el propósito como iglesia. Como iglesia es que ese niño se lleve la semilla en su corazón y que pueda dar frutos. Nosotros confiamos que si ese niño se llevó la semilla, pronto estará en el camino del Señor. ¿Amén? Entonces es muy lindo cuando nosotros decimos, estamos juntos en unidad con el propósito al que fuimos llamados. Fíjense que ellos no. Ellos estaban unidos muy armoniosamente, por lo que yo puedo leer y me imagino, trabajando. ¿Para qué? Para ser famosos, dice la palabra. No era para exaltar al Señor. No era para alabar al Señor, como recién nos comentaba la pastora Verónica. Qué error cuando pasa eso, ¿verdad? Gracias a Dios podemos decir que como iglesia siempre hemos estado unidos con un mismo propósito, que es llevar su palabra, que es exaltar a Cristo. Luego cuando yo pensaba como familia, ¿sí? Tenemos una familia, todos tenemos nuestra familia y podemos ser una familia unida o desunida, porque hay de todo, ¿verdad? Como familia unida es importante que estemos juntos, es importante que como papá apoyemos a nuestros hijos, es importante que nuestros hijos nos acompañen, pero si no le damos el lugar al Señor en nuestra familia, no sirve de nada, porque el propósito que tenemos como familia en Cristo ya se va desde lo que corresponde. Somos la primera institución formada por el Señor, y que nosotros dejemos a Dios de lado como familia, la verdad que eso no está bien. Y la verdad que como padres, nosotros muchas veces somos los que guiamos a nuestros hijos. Y si nosotros dejamos a Dios de lado, no obedecemos lo que Él nos estableció, lo que Él nos mandó, ¿cómo serán nuestros hijos, los que nos siguen? Es muy triste cuando vemos familias que se congrega la mamá, un hijo y queda el papá, los demás en la casa, o vienen los padres y los hijos no quieren porque están en rebeldía o porque no quieren conocer del Señor. Como familia es muy triste y es lindo cuando estamos todos reunidos como familia en la iglesia, que podemos tener nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, primos. Es algo maravilloso, pero como la familia unida, mamá, papá, hijos, es algo maravilloso, ¿verdad? Pero para eso tenemos que tener a Dios primero. Como padres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. Y la verdad que se pone difícil cuando un hijo se nos va quedando. Como papá es complicado muchas veces, pero Dios nos da la fuerza, nos da la sabiduría para poder hablar y poder acercarlo a los pies de Cristo. Amén. Después lo llevaba en lo que es la vida personal de cada uno de nosotros. Y me imaginaba cuando ellos estaban construyendo esa torre, y yo decía, ¿cuántas veces construimos unos muros, unas torres en nuestras vidas espirituales, verdad? Empezamos a poner cositas en nuestra vida que no le corresponden al Señor.
Y yo lo llamo y digo, cuando me veía, digo, rodeada por un muro que lo he construido yo misma, quizás, o cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes sabe lo que tiene que pasar en su vida, lo que lleva, lo que está en el Señor, lo que sí, lo que no. ¿Cuántas veces has construido muros en tu vida que te han encerrado? Porque el Señor nos dio libertad. El Señor dice que te dio dominio propio, que te dio poder, pero con Él. No para que nosotros vayamos poniendo esos muros espirituales que nos alejan del Señor. Y allí cuando decía que descendió Jehová, descendió el Señor allí a ver lo que estaban haciendo. Muchas veces yo decía, nosotros decimos, es la conciencia. No, es el Espíritu Santo que nos está diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo lo que no te mandó el Señor? Eso te está encerrando. Eso te está esclavizando. A veces no podemos ver más allá del muro, pero porque nosotros lo hemos hecho. Porque nosotros hemos hecho el ladrillito, hemos hecho la mezcla y lo hemos ido pegando. Muchas veces decimos, no, estoy bien. ¿Por qué? Porque hasta aquí está el muro, pero cuando se nos empieza a subir y a tapar nuestros ojos, empezamos a no ver lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y empezamos a desviar el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Él tiene un propósito con la iglesia y con vos, con tu vida, con mi vida. Pero si vos seguís construyendo esos muros espirituales que te alejan del Señor, que te encierran, que te esclavizan, es imposible que el Señor siga trabajando si no le permitís. Escuchá cuando decide que viene el Espíritu Santo y te habla. No es la conciencia. Es el Señor que te está diciendo, ojo, por ahí no vayas. Ese no es el lugar. Solo Él tiene el poder de romper esos muros. Dejarlo que Él trabaje en nuestras vidas. Entonces es algo que nosotros decimos, cuando yo digo, no lo escucho. Porque acá la palabra dice que si Él les permitía que construyeran esa torre, nada de lo que se propusieran les iba a ser imposible. ¿Por qué? Porque iba a estar el yo. Ya se iban a exaltar ellos, se iban a hacer famosos, el orgullo, el ego iba a ingresar en sus vidas. Así también entra en nuestras vidas el orgullo. Yo puedo, hago lo que yo siento, hago lo que yo pienso y actúo como quiero, sin dirección del Señor. El orgullo entró en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestras vidas. Es muy difícil cuando nosotros decimos, ¿cómo hago, Señor? Si realmente no queremos que Dios actúe en nuestras vidas. Y no es que no escucharan ni supieran lo que el Señor les había dicho. Es como cuando nosotros mandamos a nuestros hijos. A mí me pasa muchas veces que mando a mi hija y le digo, anda a arreglarte la cama. Anda a arreglarte la cama. Y sigue afuera, sigue jugando, sigue con el teléfono. ¿Me escuchó lo que le dije? Sí, me escuchó. ¿Me obedeció? No, porque no quiso. Porque no es que tiene problemas auditivos y no me puede escuchar. No lo hace porque no quiere. Y ahí es donde como mamá tengo que ponerme más nerviosa y empezar a llevarla, a que vaya a hacer lo que tiene que hacer. Bueno, yo ahí lo llevaba a este pueblo, a esta cantidad de gente que estaba en ese momento allí. Escucharon, sabían lo que tenían que hacer y no obedecieron. Muchas veces nosotros como hijos de Dios escuchamos lo que debemos hacer, leemos lo que debemos hacer y no lo hacemos porque no queremos, porque es tu decisión. El Señor no te obliga a nada. Entonces es algo que no es que nos falte oído, nos falte entendimiento, no, nos falta obediencia. Falta obediencia. Empieza a entrar el orgullo, hago lo que yo quiero, lo que yo digo y así tiene que ser. Entonces Dios, sí, a ellos les habló diciendo una cosa y ellos hicieron otra. Ellos estaban llenos de orgullo, querían gloriarse a sí mismos y poner en el lugar del Señor sus vidas, al hombre. Que no nos pase a nosotros, amén. Que el orgullo no llene nuestro corazón, nuestra mente.
Y cuando hablamos de orgullo, es imposible que no se venga a mi cabeza el primero que se llenó de orgullo. Vamos a leer Isaías. Isaías 14, vamos a leer 13 y 14. Dice: pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios, y voy a prescindir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. ¿Quién estamos hablando aquí? ¿Sí? En ese momento, Lucero, Satanás, hoy en día, se llenó de orgullo, se llenó de soberbia, de rebeldía. Quería ser como Dios. Dice: subiré, llegaré a lo más alto y seré como el Altísimo. Orgulloso. El yo, yo y yo. Cuando nosotros vemos todo esto, podemos ver en nuestras vidas también. Él fue creado por Dios, amén. Nosotros fuimos creados por Dios. Tenía una posición de privilegio. Nosotros tenemos una posición de privilegio. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, dice la palabra que si creemos en Él, somos llamados hijos de Dios. ¿Qué más podemos pedir? No hay nada más, no hay nada mejor. Una posición de privilegio te ha dado el Señor. Fuimos creados y nos dio una posición de privilegio. Pero dice la palabra que Él cayó por orgullo, por llenarse de rebeldía, no querer exaltar al Señor, sino exaltarse Él mismo. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras vidas, ¿sí?, decimos: voy a hacer lo que yo diga? Yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que dice el Señor, pero bueno, voy a tomar esta parte de la palabra y esta la acomodo a lo que yo pienso. Y la verdad que es muy duro como hijos de Dios que nosotros hagamos eso y tengamos ese pensamiento. Si buscamos servir al Señor o buscamos los aplausos o buscamos el reconocimiento, nosotros tenemos que buscar a nuestro Señor y exaltar su nombre y ponerlo en el lugar que corresponde. Cuando Él está en el lugar que corresponde, vos tenés el lugar que te corresponde, que te mereces. Hijos de Dios por fe. Amén. Vamos a leer Daniel 4:30. Otro de los ejemplos, y quiero que veamos esta tarde. ¿Lo encontró? 4:30. Dice la palabra del Señor: y mientras contemplaba la ciudad, dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder, para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Amén. Esto lo estaba diciendo el rey Nabucodonosor. ¿Sí? Con mi poder, para desplegar mi esplendor. ¿Qué les suena a ustedes? ¿Estaba agarrado de la mano del Señor? ¿Estaba confiado en el Señor? No. La verdad que no. Y muchas veces esas palabras salen de nuestra boca, ese tipo de palabras para decir: yo lo logré, pero con mi esfuerzo, con mi inteligencia, con mi sabiduría. Y a lo mejor lo pasamos por alto, decir: sí, lo hice yo, ¿viste cuánto me costó? Pero no es así. Allí no estamos exaltando al Señor, sino en yo propio, en mi vida. Yo lo hice con mi fuerza, con mi poder, como decía aquí el rey. Entonces muchas veces nos olvidamos, ¿sí? Cuando pasamos una dificultad y salimos adelante, nos olvidamos quién nos sostuvo durante todo ese tiempo. Y es muy triste olvidarse de que te levantó fue Cristo. Es muy triste olvidarte que cuando a lo mejor estuviste solo, el único que estuvo allí acompañándote fue el Señor. Entonces que de nuestra boca nunca salgan esas palabras. Que nunca salgan esas palabras que fue por mí, sino es por el Señor. No seríamos nada sin Él. Que podamos nosotros entender que con Él podemos todo. Amén.
El 31 dice, vamos a leer el 31 y el 32. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz del cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Amén. Si lo llevamos a nuestras vidas, cuando nos pasa algo así, nosotros estamos llenos de orgullo. Muchas veces, ¿sí?, estamos en soledad. Yo me imagino, no debe haber sido fácil para un rey lo que le estaba mandando allí el Señor. Le estaba diciendo: vivirás con las bestias. Ya se complica, ¿no es cierto? Vamos al baño y vemos un zorro, ¿cómo se llama eso? Sí, ya nos da miedito. Ahí lo había mandado: vivirás con las bestias, comerás pasto. No creo que le haya estado pasando muy lindo. El orgullo se había apoderado del rey. Cuando se apodera el orgullo de nuestras vidas, es allí donde nos tiene en soledad. No la pasamos bien. Es allí cuando podemos sentir dolor. Muchas veces estamos en angustia. Pero ¿saben qué? Eso dura hasta que nosotros queremos reconocer a nuestro Señor. Porque no es que no podamos, sí podemos, pero a veces no queremos. Eso dura hasta que te humillas al Señor y le decís: Señor, te necesito. Señor, no puedo yo seguir solo. Señor, me he equivocado. Y el Señor te está escuchando. Él siempre está atento a sus hijos. Depende de vos. Pero muchas veces, como podemos ver, el orgullo empieza en los pensamientos. Así como le pasó a Satanás. ¿Sí? Empezó a pensar y a imaginar: subiré allá. Todo lo que él quería. Muchas veces el orgullo empieza el orgullo en los pensamientos. Luego tenemos el corazón y lo empezamos a hablar. Porque dice la palabra que lo que tenemos en el corazón habla en nuestra boca. Y de ahí empezamos a construir eso que nos separa del Señor. Nuestros actos, nuestras acciones muchas veces están llenas de orgullo. No sé si alguna vez te ha pasado, por lo menos en la primera instancia, quizás tener pensamientos que vienen de la mano del orgullo. O sentir en tu corazón las palabras que salen de tu boca con orgullo. En ni hablar, si actuamos con orgullo. La verdad que es algo muy difícil, pero si nosotros nos humillamos, el Señor está allí. No es humillarte, decirle al Señor: no valgo nada, sino que el Señor te da el valor. Cuando vos te humillás, el Señor te pone donde corresponde. El Señor es aquel que está allí y te dice: tienes un valor importante, sos mi hijo. Deja el orgullo afuera. Eso es hasta que vos te lo decidas. Dura hasta que cada uno de nosotros pueda abrir los ojos y decirle: Señor, la verdad que me arrepiento, la verdad que te necesito. Fíjense lo que pasa allí en el versículo 34 y 36, vamos a leer. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Me queda con la palabra que dice: recuperé. ¿Cuántas veces tenés todo perdido? Pero si volvés al Señor, el Señor te devuelve todo aquello que perdiste. Fíjense que dice: recuperé mi honra, mi gloria, mi reino. Dice cuando fue restituido como la cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Es maravilloso lo que hace el Señor. Amén. Es maravilloso si vos miras al cielo y le decís: Señor, perdóname.
Dejo mi orgullo de lado y te busco. Dice que fue restituido. Y en el 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son injustos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. Amén. Acá el que fue restituido cuando dijo, reconozco a Dios. Reconozco. Después dice, Rey del cielo. Reconoce que Él es el Rey de los cielos. Reconoce que Él es el Rey en su vida. Después dice, sus actos son justos y verdaderos. Así es nuestro Señor, justo y verdadero, para restituir la vida de cada uno de nosotros. Cuando nos arrepentimos, cuando nos humillamos, cuando le decimos, Señor, te necesito. Pero fíjense que Él fue corregido. Muchas veces duele cuando el Señor corrige nuestras vidas. Él lo hace con amor y lo hace para que no te pierdas. Lo hace para que puedas volver al camino, porque su plan, su propósito por cada uno de nosotros es perfecto. Dice la palabra que los esparció por todo el mundo, por toda la tierra, allí en el versículo 11 de Génesis. Confundió sus lenguas y los esparció por toda la tierra. Su propósito se cumple. Amén. Amén. Su palabra es eficaz en nuestras vidas. Nosotros podemos entender que si hacemos su voluntad, estamos bien. Si volvemos nuestros ojos a Él y hacemos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. El orgullo tiene que salir de nuestras vidas. Quizás estás allí con pensamientos que no son buenos, que los puedas dejar a los pies del Señor y decirle, Señor, me doy cuenta que esto que tengo en mi cabecita no está bien. Aquello que estoy llevando a mi corazón no está bien. Lo que estoy hablando refleja el orgullo que está ahí dentro de mí. Y deja que el Espíritu Santo, cuando viene, como descendió allí, lo va a mirarlo, cuando el Espíritu Santo que está aquí en tu corazón te dice, escuchalo. Para eso el Señor nos ha dado los oídos, para poder escuchar. Y tenemos oídos espirituales, donde el Espíritu Santo te habla. Que el orgullo, la soberbia, la rebelión no te hagan caer, como estos ejemplos que vimos, sino que puedas ponerte en pie y decir, sí, Señor, la verdad que he desobedecido, la verdad que no está bueno lo que hay en mi cabeza, en mis pensamientos. Te pido perdón y puedas humillarte y reconocer. Eso te va a llevar a la restitución, así como lo hizo con el rey Nabucodonosor. Es bueno que podamos reconocer cuando nos equivocamos, amén. Amén. Es bueno que nosotros podamos decirle cuánto le amamos a nuestro Señor. En esta tarde Él te invita a que aquello que hay en tu corazón, en tu mente, si no le pertenece a Él, se lo dejes a tus pies y saques el orgullo. Amén.